Y ahora nos ponemos el barbijo y vamos a reflexionar un poco qué es lo que estamos atravesando, esta época, esta era en la pandemia y las libertades que estamos teniendo o no durante la pandemia. Entre barbijos, reflexiones acerca de la libertad en la pandemia, es un interesantísimo libro escrito por tres autores, Dante Avaro, Mauro Berchi y Pablo Stroparo. Uno de ellos está en contacto con nosotros, Mauro Berchi, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Mauro? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, qué linda empresa que te metiste, Dante y Pablo. Esto de analizar en plena pandemia hacia dónde vamos. No es fácil, mientras la estamos transitando, ir viendo a dónde vamos a llegar. No, la verdad que no. Es verdad que resultaba un desafío. Yo, bueno, vengo trabajando con Dante Avaro, que es una persona de larga trayectoria académicamente, tiene más de 14 libros, trabajó afuera, etcétera. Hoy está en la Universidad Nacional de Villa María como sede de su investigación, que es de CONICET, y Pablo Stroparo es doctor en sociología, un amigo de tantos años. Creímos que era el momento cuando todo esto comenzó y escribíamos los tres ensayos y reflexiones mientras trabajábamos en artículos y en libros que están próximos. Creímos que era el momento desde tres lugares diferentes, académicamente y geográficamente, de plantear algunas reflexiones en torno de cómo se tomaron las decisiones políticas a nivel mundial, cómo cada país, en virtud de su cultura, de su infraestructura tecnológica, de su regulación, proponía salidas alternativas y había que plasmarlo a medio camino entre el criterio periodístico, que es por ahí más el que yo tengo, de escribir rápido y escribir para lo que está ocurriendo en el momento, pero también tratando de reflexionar un poco con la profundidad que tiene un filósofo como Dante, un sociólogo, que de pronto siempre necesitan más distancia de los hechos como para poder analizarlos. Y entonces establecimos un parámetro de 60 días de confinamiento argentino. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de que en 60 días este libro esté listo, recopilando un poco ensayos, pero pensando en un desarrollo que tuviera algunos trazos. Y de ahí surge Entre Barbijos y es un libro electrónico, escrito rápido, enriquecido por una cantidad de hipervínculos que no podrían funcionar nunca en papel, por lo tanto está pensado para la pantalla. Y para esa lectura inmediata de alguien que quiere reflexionar y hacerse preguntas sobre lo que pasa mientras está ocurriendo. Es decir, es probable que algunas cosas pierdan vigencia dentro de un año, Claro, pero son reflexiones válidas mientras está ocurriendo esto, sobre todo con las particularidades en Argentina, ¿no? Mauro, y justamente una de las preguntas es ¿cómo será el futuro? Y nosotros, considerando que los trazos más salientes de esta pandemia son, por un lado, la existencia de inteligencia artificial y Big Data, que la distinguen claramente del MERS de 2015 y para atrás, ¿no? La existencia de estas tecnologías exponenciales, de una capacidad nunca antes vista. Y por otra parte, el estatus humanitario que otorgó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, es decir, lo relevante que se volvió la salud para todo habitante del mundo. Eso es un detalle sensible para todos los gobiernos. Creemos que el futuro es, sin dudas, más digital, más tecnológico, con más tecnologías capaces de penetrar en nuestras vidas, de ayudar a gobiernos, pero también de vigilarnos. ¿Y ahí perdemos libertades, Mauro? ¿Perdón? ¿Perdemos libertades? Y la verdad es que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque
la capacidad de cibervigilar con inteligencia artificial y Big Data es algo que Asia nos venía enseñando hacía muchos años. Si vemos el sistema de crédito social chino, tanto como el sistema de rastreo de contactos digital que Singapur ya había puesto en marcha, tanto como la integración de plataformas digitales que permiten acopiar y almacenar datos de las personas que están integrados en Asia porque Asia no tiene el concepto de libertades individuales que nosotros tenemos en nuestras democracias occidentales. Eso ya venía ocurriendo. Lo que hizo la pandemia fue dar el mejor de los argumentos posibles, que es la salud y la vida, para habilitar a los gobiernos occidentales que venían mirando esto con mucho cuidado y decir, bueno, esta es la excusa perfecta para instalar en los dispositivos de las personas y en las plataformas digitales de las ciudades todo tipo de cruce de datos que nos permitan saber dónde estás, qué es lo que hiciste, etcétera, etcétera, porque esa es la forma en que voy a lograr cuidar tu salud. Claro. ¿Y quién podría, en principio, negarse, oponerse a semejante objetivo? Exacto. Mauro, y otra pregunta es, ¿cuál es el costo? No tanto desde lo económico, porque bueno, hay distintos estudios, se habla de las caídas abruptas del PBI, pero ¿hay un costo político que tiene también la pandemia? Bueno, yo creo que puntualmente te daría... El libro es bastante, digamos, bastante general y comparamos nosotros situaciones de todas partes del mundo, pero supongo que hay dos ejemplos que son muy gráficos para nosotros. Uno es Estados Unidos. Pensá que Estados Unidos, bueno, Trump está en pleno proceso de reelección, entonces sí, para él pifiar en esto, equivocarse, hacer algo incorrecto, que el número se le dispare, que deje de poder explicar cómo está en Estados Unidos creciendo exponencialmente la curva, es un problema porque lo agarra justo en momentos en que quiere asegurarse la reelección, con lo cual pagaría un costo político altísimo. Y para Fernández, que asume en diciembre y por supuesto no esperaba que ocurriera esto, entiendo que los cálculos que hace, sobre todo él y Kicillof, no tanto Larreta que bueno, renovó, sino ellos dos que asumen en diciembre y se sientan por primera vez en ese lugar, los cálculos que hacen tienen que ver con costos políticos. Es decir, si uno compara números respecto de la gripe el año pasado, así, uno observa que Argentina tomó una decisión drástica desde el momento casi cero. Eso fue acertado en ese momento y por un lapso muy corto, no esto que estamos viviendo hoy. Y eso abría la puerta a no pagar un costo político y acomodarse. Hasta ahí era correcto porque corría con la ventaja de que las cosas ocurrían antes en otros lugares, sí, y entonces uno podía mirar con ventaja. Ahora entiendo que hay un costo a pagar que tiene que ver con que el sector productivo empieza a decir, bueno, en una economía destrozada como la Argentina, un confinamiento de más de 100 días empieza a ser un disparate. No hay forma de que el Estado repare el daño que la economía siente. Y no importa que sea esto desde a nivel la salud, mundial. Mauro. Digo que está sustentado desde la salud, eso más de 100 días. Sí, el argumento es un argumento de salud pública. El problema es que al comparar modelos de estrategia frente a la pandemia, uno observa en el mundo diversas alternativas. Y la pregunta es si cabía en una economía como la Argentina un aislamiento que nosotros denominamos en los papers científicos con los que nos manejamos y con los expertos con los que hablamos, un aislamiento transversal y, digamos, poco inteligente o ciego, es decir, sin datos, sin testeo y sin aislar eventualmente la población que claramente era de riesgo. Entonces vos estás limitando a todo el aparato productivo entero. ¿Eso es factible? Bueno, Alemania podía darse ese lujo, Francia podía hacerlo, pero tenían una economía un tanto más robusta que la Argentina, digamos. Mauro, ¿por qué se habla de una cuarta revolución industrial?
Bueno, porque las tecnologías, yo me dedico especialmente a tecnologías y las tecnologías tienen como eras o épocas. Entonces, uno diría, estuvo la revolución industrial, que estudiamos en la escuela y que tenía que ver con las máquinas, ¿no? Y la máquina de vapor. Y después, la segunda revolución industrial tuvo que ver con la electricidad. Y entonces tuvimos a mano herramientas eléctricas que tenían un potencial enorme, que nos facilitaron la vida muchísimo. Y así los medios de transporte, y etcétera, etcétera. Y luego hubo una tercera revolución industrial que fue Internet. Hoy asistimos a una cuarta revolución industrial, que es que de pronto aparece la capacidad de las máquinas de tomar decisiones por sí mismas, aprender y tomar decisiones en base a lo que aprenden. Eso es lo que entendemos como machine learning y eso es lo que entendemos como inteligencia artificial, que puede sonar muy extraño, muy loco, pero es lo que hace nuestro teléfono celular todo el tiempo, ¿no? Y nos amigamos inmediatamente con eso. Es decir, la capacidad del texto predictivo de WhatsApp es simplemente un algoritmo capaz de aprender de todo lo que escribimos para predecir cuál es la próxima palabra que queremos escribir. Entonces, si eso lo ves en Google, en las redes sociales y especialmente en Facebook, si eso lo ves en Microsoft, etcétera, ellos con estas herramientas han logrado una escalada nunca antes vista en la capacidad del ser humano en su ámbito simbólico digamos, transformar el mundo con estas herramientas. Entonces a eso se denomina cuarta revolución industrial. Mauro, muchísimas gracias. La inteligencia artificial está mucho más instalada en nuestras vidas de lo que uno por ahí hasta se da cuenta en lo cotidiano, como vos lo explicabas recién. Muchísimas gracias, interesantísimo el libro, Entre Barbijos, se puede buscar en las redes, reflexiones acerca de la libertad en la pandemia. Ha sido un placer poder conversar con vos. Saludos también para Pablo, para Dante, los otros autores de este libro. Y vamos a retomar el contacto más adelante para ver si estas reflexiones finalmente estaban más o menos en el camino que estamos transitando. Seguro. El libro es descargable gratis en www.entrebarbijos.com. Bien. Todo aquel que lo quiera leer entra en esa web y se lo descarga. Y nosotros a disposición, yo les agradezco muchísimo, los felicito porque no conocía la señal y la verdad que está muy buena, me encantó el portal y compartir estos minutos con ustedes, así que a disposición cuando quieran. Un fuerte abrazo, Mauro, lo vamos a retomar. Hasta luego.